Gracias, hermano Fusiano. Muy buenos días y feliz santo sábado para todos. Me alegra saludarlos. ¿Cómo han estado? Hemos decidido como familia estar un tiempo de vacaciones aquí en este lugar. Y después de las conferencias que tuvimos allí, como mencionaba el hermano Fusiano, hemos estado ya en estas vacaciones y vamos a estar, Dios mediante, hasta el 10 de enero. Así que hemos tenido la oportunidad de predicar en la iglesia de Melrose Park, en la iglesia de Addison, aquí el día de hoy y Dios mediante el próximo sábado en la iglesia de Bolingbrook. Así que ha sido un privilegio para nosotros como familia, mi esposa, este servidor y nuestros hijos, estar un tiempito en este frío bastante interesante. Había estado alguna vez por una excursión, en la sierra, más bien en el Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz es un lugar de nieves perpetuas allí en Colombia. Hice una escalada hasta cierto punto y pues ya no pudimos subir más por las condiciones climáticas. En esa ocasión experimenté por primera vez lo que es el frío inclemente. Sin embargo, aquí me parece que el frío en algunos momentos es más difícil de sobrellevar. Pero ahí vamos. Gracias a Dios que todo tiene calefacción. ¿Qué sería si no la hubiera? En estos días fuimos a conocer la villa, allí, la villa Huay, allí en Battery Cliff. Conocimos el lugar donde vivió algún tiempo la familia de la señora Elena de Huay, junto con su esposo, sus hijos. Tuve la oportunidad de ir allí al cuarto, a la habitación donde ella vivía, donde ella dormía, donde ella escribía también, y allí nos arrodillamos en la mitad de esa habitación para orar, donde ella recibió visiones incluso y donde escribió. Tuvimos la oportunidad de orar a nuestro Dios. También fuimos al tabernáculo allí en Battery Cliff y luego también estuvimos en el lugar donde la familia Huay fue sepultada. Ahora, hermanos, quiero hacerles una pregunta. Estamos en una época donde el mundo celebra la Navidad, el nacimiento de Cristo. Y yo le pregunto, si ustedes quisieran y pudieran hacerle un regalo a Dios, un regalo a la iglesia de Dios, ¿qué le regalarían? Piensen y pueden mencionar a viva voz. ¿Qué le regalarían ustedes si tuvieran la oportunidad de darle a Dios algo, de demostrarle a Él algo y hacerlo también aquí en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué le darían? ¿Qué dicen por esta nave? Hermana. Bueno, esta tarde hemos planeado no tener cena y mi esposo y mi hija se van a repartir tarjetitas de McDonald's y con... Qué bien, hermana. Muy bien. La felicito. ¿Cuánto felicitan a la hermana y a su familia por esta iniciativa que ha tenido y tiene? ¿Quién más? ¿Qué harían? ¿Qué dirían? ¿Qué podrían hacer? Sí, hermana. ¿Qué quiere que yo le dé? ¿Qué otra persona, alguna persona joven, algún niño, algún adolescente, algún joven quisiera decir algo? Por este lado, ¿algún otro hermano quiere decir algo? Como un conjunto, como un conglomerado de personas, ¿qué podrían darle ustedes a Dios?
como conjunto, como iglesia. Devoción, tiempo, corazón. Hermano Fusiano, quisiera usted ayudarme con un micrófono. Yo generalmente no predico estando en un solo lugar. Llevo de pastor trabajando 17 años. Perdón, 15 años como pastor distrital y 2 años en las oficinas. Y todos los sábados, o casi todos los sábados, estoy predicando y entre semana. Gracias, hermano Fusiano. Aquí me siento más cómodo. Así que, hermanos, estaba mencionándoles acerca de lo que ustedes como individuos, como familias o como grupo, como iglesia, como un cuerpo, podrían darle a Dios y a la iglesia. Y algunos me contestaron, ¿cierto?, lo que ya ustedes escucharon. Y seguramente hay algunos otros que están allí pensando, y aunque no lo dijeron, en su mente, ¿cierto?, vino, ¿cierto?, la intención que podrían darle a Dios y a su iglesia. Pero cuando les hice la pregunta como cuerpo completo, como iglesia, como un grupo grande, ¿qué podrían entregar a Cristo? Entonces el hermano Fusiano ha mencionado la alabanza, ¿cierto?, el tiempo, el corazón. Una hermana mencionó que le oraría a Dios para que Dios le indicara qué podría darle, y entonces lo haría. Pero esta tarde quiero presentar a ustedes, hermanos, lo que la Biblia dice. Ya Dios dice qué hay que hacer. Saben, hermanos, vivimos en un tiempo y en una época, en unos momentos cuando hay mucha división, hay beligerancia, hay pleitos, hay contiendas. Pero la iglesia como cuerpo del Cristo debe mantener algo hasta el tiempo del fin. ¿Qué creen ustedes? ¿La qué? Muy bien, hermano. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. ¿La qué? La unidad. La unidad. Ustedes saben que en el mundo hay diferentes partidos políticos en los países, y eso a veces genera división, genera problemas, genera malestar entre los habitantes, entre sus coterráneos. Hay problemas de división por asuntos étnicos, por raza, por color. Hay problemas de división incluso por asuntos religiosos. Asuntos religiosos han hecho que se produzcan guerras. En el nombre de Dios, ¿cierto?, ocurrieron muchas guerras y se mataron miles de personas. Yo quiero que ustedes esta tarde conmigo abran la Biblia y vamos a mirar el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. En mi Biblia titula Jesús ora por sus discípulos. Y efectivamente, amigos y hermanos, el capítulo 17 del Evangelio según San Juan es considerado como el capítulo de la oración del sumo sacerdocio del Señor. Se constituye realmente en la oración más, ¿cierto?, sacerdotal que encontramos en los santos evangelios. Y en esa oración Jesús oró, en primer lugar, por sí mismo. Oró por sus discípulos. Y número 3, oró por todos sus futuros creyentes o discípulos a lo largo de todas las épocas. Pero ¿saben una cosa, amigos? En esa oración Jesús destaca algo. En primer lugar, se muestra
como un ser coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo, manifestando así una unidad perfecta en la divinidad. Ustedes leen San Juan 17 y van a encontrar que en varias partes Jesús dice, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. No está haciendo referencia, algunos teólogos entienden, y entienden de manera muy equivocada, porque el idioma griego no dice lo que ellos quieren decir, ni mucho menos ahora aquí el español. Cuando dice para que todos sean uno, como nosotros somos uno, no se refiere a que exista solamente el Padre o Jesús, sino una divinidad manifestada en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. Cuando Jesús habla en su oración para que ellos sean uno, es decir, para que la iglesia sea una, como nosotros somos uno, está hablando de la mejor, de la mayor y de la auténtica unidad. Pero la pregunta es, ¿cómo lograr que una iglesia multicultural, plantada en todas las áreas del mundo, en todos los frentes del mundo, obtenga la unidad? ¿Cómo lograr que esta iglesia que está allá en el África, en Sudamérica, aquí en Norteamérica, en Europa, Asia, cualquier parte del mundo, mantenga una unidad conforme al deseo y conforme al propósito y conforme a la oración final de Jesús? Amigos y hermanos, solo esto se logra por la obra que Jesús dejó al Espíritu Santo después de su ida al reino de los cielos. Pero esta mañana o esta tarde, yo quiero presentar a ustedes por qué es importante la unidad en el cuerpo de Cristo, por qué es importante la unidad en la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia, a la cual pertenezco desde el vientre de mi madre, es una iglesia hermosa. Uno viaja por el mundo y encuentra diferentes maneras de adoración, de alabanza. En el Brasil, por ejemplo, ¿cierto? Los instrumentos que usan en el Perú para alabar al Señor son diferentes a los nuestros en Colombia. Si uno viene a Centroamérica, igual. Si viene aquí a este país, también. Si está en México, algo, ¿cierto? Semejante, pero también diferente. En Europa, diferente. Pero qué importante es la unidad. La iglesia adventista del séptimo día ha sido objeto de los más fieros ataques en contra de la unidad. Los ataques que ha sufrido esta iglesia han sido ataques no solamente desde el exterior, es decir, no solamente de afuera, de otras creencias, de otras doctrinas, de otras iglesias, de otras denominaciones o de algunos movimientos fanáticos que en algún tiempo, ¿cierto?, no solamente instigaron, sino prohibieron a la iglesia, sino que los mayores ataques de la iglesia y contra la unidad de la iglesia y contra la oración de Jesús han venido desde adentro, de entre los mismos feligreses que la constituyen. Pero algo, hermanos, importante quiero dejar en la mente de ustedes. En primer lugar, San Juan 17:21, vayamos a San Juan 17:21, y miren lo que Jesús dice en esta oración, al culminar la oración. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, es decir, mantengan la unidad como iglesia,
como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, cuando habla de ellos, ¿a quién se refiere, hermanos? A nosotros. Recuerden que Jesús no solamente oró por sí mismo, no solamente oró por sus discípulos que tenía allí en el momento, sino que oró por la futura iglesia. Y cuando el versículo 21 habla para que ellos, se refiere a nosotros los que estamos aquí hoy vivos. Dice, para que ellos sean uno en nosotros y para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, hermanos, la gente no va a creer que este es el pueblo de Dios si no ve en nosotros unidad. Escuchen bien, hermanos. Allá el mundo, lo que nosotros llamamos el mundo, es decir, la gente que no está aquí en este templo o que en todos estos alrededores, que bien podrían estar aquí, pero no están. Esas personas que están cerca donde vives, que trabajan contigo, que estudian contigo, que se relacionan a menudo contigo, esas personas no llegarán a los pies de Jesús a menos que vean que nosotros somos una iglesia unida. Jesús lo dijo, hermanos. Repito lo que Jesús dijo, que también ellos, es decir, esta iglesia sea unida, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso el enemigo está interesado en hacer que haya división. El enemigo está interesado, ¿cierto?, en producir división entre la iglesia adventista del séptimo día. Pero ustedes, cuando viajan por el mundo, se asombran de la unidad que la iglesia mantiene, a pesar de las diferencias étnicas, raciales, multiculturales. Esta iglesia es una maravilla, hermanos. Es una maravilla, alabado sea el nombre del Señor. Pero estén preparados, hermanos, porque el enemigo ha pedido a la iglesia, como pidió a Pedro, para zarandearlo, para moverlo, para remecerlo, como se zarandeaba en la antigüedad el trigo, a fin de probar, ¿cierto?, la resistencia de cada individuo, de cada persona, de cada familia. Y aquellos que están cimentados permanecerán, pero quienes no están cimentados en la fe y no mantienen relación con Dios, pues saldrán. La unidad es importante porque al haber unidad en la iglesia, el mundo creerá que Jesús es el Salvador. Sin unidad, apreciada iglesia, es difícil persuadir a los incrédulos que Jesús vino de Dios. Los del mundo, antes de querer conocer las doctrinas de la iglesia, quieren ver una iglesia unida. Una iglesia unida puede ser un imán para atraer a personas a ella. Es importante la doctrina, es importante conocer la palabra, es muy importante porque de hecho Jesús lo dijo, escudriñar las escrituras. Sin embargo, la gente, hermanos, del mundo, es decir, los que no están aquí con nosotros, están esperando encontrar un pueblo que mantenga la unidad. Porque allá afuera hay mucha división. Y cuando ellos encuentran unidad, entonces eso le llama poderosamente la atención. Y miren, hermanos, es importante esta unidad como hermanos, porque eso significa que estamos unidos al tronco, que tenemos una raíz y que ese tronco, esa raíz es Dios, lo cual le da peso a nuestras enseñanzas y obtenemos credibilidad al hacer declaraciones ante las personas que están apenas empezando a conocer el plan de la salvación.
Pero lo más importante es que ese peso, ese fundamento lo reciben aquellas personas que están iniciándose en conocer a Jesús como el Salvador. Cuando una persona, una familia y las iglesias manifiestan unidad, han entendido lo que significa la oración de Jesús justo al momento último de su vida. Número 2, no solamente la unidad es importante para que el mundo crea, pero también es importante la unidad para que el mundo conozca. Una cosa es creer y otra cosa es conocer. Y Jesús en su oración dijo dos cosas importantes. En primer lugar, en el versículo 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que la iglesia mantenga la unidad. Pero número 2, en el versículo 23 vamos a encontrar, hermanos, lo que acabo de mencionarles. Es decir, es importante la unidad en la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial y en la iglesia local, porque yo como pastor he encontrado iglesias locales divididas. He encontrado iglesias en problemas mutuos como familias y como hermanos. He encontrado hermanos que se han golpeado físicamente dentro del templo. El versículo 23 dice, yo en ellos, es decir, yo en la iglesia y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que sean como hermanos, perfectos en unidad, para que el mundo, escuchen bien, nuevamente habla del mundo, para que el mundo conozca que tú me enviaste. En primer lugar, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, si el mundo ve unidad en nosotros, van a creer que nosotros, cierto, somos o constituimos el cuerpo de Cristo y que Cristo fue enviado para salvar al mundo. Pero en segundo lugar, cuando la gente del mundo ve en nosotros unidad, el mundo va a empezar a conocer que efectivamente Jesús fue enviado por el Padre para salvar al mundo. Y termina ese versículo diciendo, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Número 1, la unidad es importante. ¿Para qué, hermanos? Para que el mundo crea. ¿Crea qué? Que Jesús fue enviado por el Padre para salvar al mundo. Número 2, la unidad es importante para que el mundo conozca, es decir, pase de la fe a algo más sólido, más tangible, para que ya empiece el conocimiento, ¿cierto?, a ingresar, por así decirlo, al cerebro, ese conocimiento cristiano, ese conocimiento de las verdades bíblicas. Es importante conocer la palabra, hermanos, porque a través de ella conocemos al Dios de la palabra, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Saben, hermanos, Jesús enfatiza de nuevo el poder de la unidad entre sus discípulos para convencer al mundo incrédulo. No solamente que ellos conozcan que Dios envió a Jesús, sino que también conozcan que la iglesia fue amada, como leímos en la lectura bíblica, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, no solamente se refiere a las personas que están ya en la iglesia conquistadas por Cristo, sino que están allá afuera sin conocer este evangelio. La iglesia adventista, aunque está a nivel mundial, es poco conocida. Es poco conocida. El presidente electo de este país y ya pronto a asumir el poder dijo, ¿quiénes son los adventistas? Cuando lo entrevistaron una vez y estaba el doctor Ben Carson también en la contienda.
Hay millones de personas en este país que nunca han escuchado hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y mucho menos ni saben cuáles son nuestras creencias. Saben, amigos, saben, hermanos, tenemos un mensaje poderoso para compartir al mundo. Dios ama a su iglesia con el mismo amor que amó a su Hijo y que lo ama. Pero para convencer al mundo de tal amor, es imperativa, escuchen bien, es imperativa la unidad entre los discípulos de Cristo Jesús. No es solamente necesaria la unidad. Escuchen bien, hermanos, es diferente, no solamente necesario, es imperativo que exista unidad en la iglesia de Dios, para que entonces se transmita así el amor de Dios al mundo que no conoce aún a Dios. Pero ¿qué cosas obtenemos, hermanos? ¿Qué provisión hizo Jesús para que nosotros podamos mantener la unidad? Yo quiero mencionarles a ustedes algunas cosas. ¿Qué provisión hizo Jesús para que la iglesia mantenga la unidad? Primero, San Juan 17:22. En sus Biblias, miren la primera provisión que Jesús hizo para que nosotros mantengamos la unidad. San Juan 17:22 dice: yo les he dado. ¿Qué nos ha dado Dios, hermanos? ¿O qué nos dio Jesús en este caso? Yo les he dado la gloria que me diste. ¿Qué provisión hizo Jesús para su iglesia, hermanos, para que la iglesia mantenga la unidad? La gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? Hermanos, ustedes se acuerdan, dice la palabra, que cuando Moisés bajó del monte, cuando habló con Dios, porque había ido a hablar con Dios para recibir los 10 mandamientos, ¿qué le acompañaba en su cara, en su frente? Un resplandor. ¿La gloria de quién? De Dios. Cuando la profetisa de Dios, cierto, vio que las puertas se entreabrían en el cielo, dice ella que salió del cielo la gloria de Dios. Un resplandor, dice, más refulgente que el sol al mediodía. La gloria de Dios ha sido dada a todas ustedes, queridas chicas, a todos ustedes, niños, a todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas. A mí me ha sido otorgada la gloria de Dios y se debe ver en su rostro y en mi rostro. ¿Qué ve la gente en su cara? ¿Qué deben ver? ¿La gloria de quién? De Dios. Ahí lo dice Jesús en su oración: Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que ellos sean uno, es decir, para que la iglesia mantenga unida, así como nosotros somos uno. Así que una de las grandes provisiones que Dios ha dado para nosotros, para mantener la unidad, es la gloria suya. Pero número 2, algo muy grande que Dios nos dio, y es a Jesús completo y entero, entregado en la cruz del Calvario. Porque dice San Juan, hermanos, en el Evangelio según San Juan, encontramos en el capítulo 17, no solamente esa oración interesante, sino miren, hermanos, cómo termina el capítulo. Dice el versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Escuchen bien, para que la vean auténtica, completa, que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y entonces allí, hermanos, se cumple lo de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida que eterna. Así que la segunda provisión que Dios hizo para nosotros, a fin de que mantengamos la unidad, es la muerte de Cristo. ¿Qué nos une, hermanos, como iglesia? En primer lugar, la gloria que nos ha sido dada. Y número 2, la muerte de ¿quién? De Cristo. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, para preservar y conservar la unidad en esta iglesia, se requiere, en primer lugar, de 2 cosas que tienen que ver con que al mantener unidos, así nosotros proclamamos las buenas nuevas y hacemos que algunos crean. Al mantener la unidad, no solamente propagamos la fe, sino que algunos conocen a través del estudio de la Biblia a Jesús. Pero en segunda instancia, al mantener la unidad, entonces, hermanos, es el resultado de la gloria de Dios en nosotros y es el resultado de creer que Jesús murió en la cruz y que entregó su vida como el mayor regalo que Dios puede hacernos a nosotros los mortales. Concluyo con esto, hermanos. El apóstol Pablo dijo a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. ¿Creen ustedes que vale la pena pensar en la unidad? ¿Creen que vale la pena conservar y mantener la unidad? Pues si queremos ser salvos, debemos mantener la unidad hasta el tiempo del fin. Una unidad en la iglesia local, una unidad en la familia, una unidad, hermanos, a nivel global, fieles a las creencias bíblicas, fieles a la Biblia, leales, hermanos, a la palabra del Señor y siendo nosotros recipientes permanentes del Espíritu Santo. ¿Cuántas de las damas aquí presentes el día de hoy quieren decirle a Dios, Dios, por la gracia del cielo y por la gloria que nos ha dado y por la muerte de Jesús, yo quiero mantener la unidad en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo? Damas, ¿quieren ponerse en pie? Las niñas también, las jovencitas, están siendo llamadas a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. A mantener, cierto, la unidad en esta iglesia que es de Dios. La unidad, si la mantienen, hará que algunos crean y hará que otros conozcan a Jesús. Y recuerden, la unidad la mantenemos gracias a la provisión que Jesús hizo. En primer lugar, de darnos su gloria, de compartir la gloria, porque Dios no es egoísta. Y lo más sublime que Él tiene lo compartió, su gloria. Y número 2, de entregar todo en la cruz. ¿Entendemos esto, hermanos? Si entendemos esto, estamos en el camino que nos lleva a la vida eterna. Queridos varones, caballeros, deciden ustedes también mantener la unidad a pesar de las diferencias. La unidad a pesar de que la iglesia está ubicada en cualquier parte y latitud. La unidad a pesar de los ataques, desean hombres mantener la unidad en el cuerpo de Cristo a pesar de cosas difíciles que están sucediendo en la iglesia y que vendrán. Manifestando así que desean compartir la fe, compartir el conocimiento con otros a fin de los que están allá afuera conozcan que Jesús es el Salvador. Gracias, repito, a la gloria que han recibido de Dios.
y al regalo que Dios nos ha otorgado Jesús en la cruz del Calvario? Queridos varones, ¿lo aceptan así? Que Dios los bendiga. Jesús oró diciendo: Padre, quiero que ellos sean uno como nosotros somos uno. Esa es una oración poderosa de Jesús. Y hermanos, cada vez que ustedes vean que hay sucesos críticos en la iglesia, acuérdense de San Juan 17, de la oración de Jesús, que la iglesia sea una, como nosotros somos uno, dijo Jesús. Acuérdense de la gloria, acuérdense de la muerte de Jesús, como regalos que han recibido, que hemos recibido. Algunos solamente han recibido el regalo de la cruz y lo han tenido en su mente, pero muy pocos tienen en su mente el regalo de la gloria. A partir de hoy, mantengan en su mente que Dios les regaló gloria y que la gloria los acompaña. Aquella gloria que tú me diste, yo se la di a ellos para que ellos sean uno. Ustedes son diferentes, hermanos, y su rostro es diferente. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que Dios nos haga permanecer por su camino y en el día postrero todos recibamos la corona de la vida eterna. Piensen en la unidad. En esto pensad, dijo Pablo, porque la unidad es virtuosa. Reciban la bendición del Señor.